Buenos días a todos. Bueno, ya sabéis que tenemos hoy una masterclass, bueno, una clase que espero que sea más bien práctica antes que todo. Yo no voy a entrar en la etiopatología, etiopatogenia de todas las enfermedades porque creo que no es el momento, pero sí os puedo dar unos tips importantes para que el manejo del paciente en el gabinete eh, mm, sea lo más exitoso posible, ¿no? Vamos a hablar de pacientes que están con compromiso sistémico, pacientes que no podemos olvidar que evidentemente la realidad de hoy en día es que en la consulta los pacientes cada vez la edad media ha aumentado y eso se ve reflejado en nuestra consulta odontológica y el envejecimiento de la población es una realidad, con lo cual nos van a llegar pacientes pues, cada vez más polimedicados, con enfermedades sistémicas, patologías crónicas y con historiales médicos pues, cada vez más complejos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que seamos capaces de identificar a esta población, a estos pacientes que pueden crearnos un problema en el gabinete y minimizar los peligros, ¿no? Anteponernos a ello. No ser meros reparadores dentales, fijándonos solamente y poniendo el foco exclusivamente en la patología oral, sino ser capaces de gestionar el riesgo médico dándole un enfoque, pues, aunando su salud oral con su salud sistémica. Vamos a ir viendo las patologías más importantes. Yo voy a empezar por la cardiovascular y vamos a seguir con la patología respiratoria, los dos cuadros más importantes. Luego vamos a ver la diabetes. Y por último, quiero ver también parte de oncología con los tratamientos de quimioterapia y radioterapia y una parte que creo que es muy importante, que cada día se está viendo más en consulta, que es el tema de los bifosfonatos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la cardiopatía isquémica, que es uno de los cuadros que es más típicos en consulta odontológica de lo que os digo, pacientes mayores que han sufrido un infarto agudo del miocardio o que padecen una angina de pecho estable o inestable. No quiero entrar mucho, como os digo, en la etiopatogenia de cada enfermedad, pero sí saber características que pueden resultarnos útiles en el momento del gabinete si se da un cuadro de estos. Evidentemente, un paciente con infarto agudo de miocardio y muy grave no va a venir a consulta, pero puede ser un paciente que ya ha tenido un infarto agudo de miocardio hace meses y que se nos ponga malito en el gabinete. Entonces, saber distinguir lo que es una angina de un infarto sí que me parece importante. El tipo de dolor que sabemos que el paciente va a referir en la angina es un dolor muy, muy constrictivo. El paciente lo señala como, siempre dice, como si estuvieran poniéndome un puño encima del pecho y no me dejaran respirar. Esa es su sensación. Suele irradiarse a hombro, brazo izquierda, cuello y mandíbula y normalmente cede con nitroglicerina. Si nosotros le damos una pastillita de nitroglicerina, se la ponemos debajo de la lengua, el dolor va cediendo rápidamente. Esta nitroglicerina son de los medicamentos que nosotros tenemos que tener en la consulta, que casi todas las clínicas tenemos un botiquín de emergencia que además nos lo revisan cuando viene sanidad y tenemos que tener todos estos medicamentos, ¿vale? Normalmente el paciente no tiene más síntomas que el dolor y ya digo que va cediendo con la nitroglicerina. La diferencia anatomopatológica y tal, que nunca nosotros veremos, es que no se está produciendo una necrosis en sus tejidos en el corazón. La diferencia con el infarto agudo es que el dolor sí que ellos lo definen como me muero, es aniquilante, es un dolor lacerante, eh, igual en el centro del pecho. La irradiación suele ser más atípica y muchas veces es epigastrio, que sabéis que es la zona más alta del abdomen. No cede con nitroglicerina ni con el reposo y lo más característico del infarto es que hay un gran componente, un cortejo vegetativo que se llama, que son las náuseas, la sudoración fría, las náuseas y los vómitos.
¿vale? Y ahí sí que se está produciendo una necrosis tisular. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para, por un lado, prevenir, qué tips podemos tener en la consulta para, de algún modo, prevenir que el paciente cardiópata que ha padecido infarto o que tiene una angina estable o inestable, eh, minimicemos el riesgo de que ocurra una emergencia en el gabinete, el momento de la cita? Elegir el momento de la cita por la mañana es muy importante. Citas cortas, no más de 30 minutos. Si hay varias actuaciones que hay que hacer, pues se dividirán en diferentes citas. Y en la posición semisupina en el sillón dental también es muy importante, no tumbarles completamente. La anestesia, vamos a poder anestesiar con vasoconstrictor, pero vamos a minimizar el riesgo con 2 cárpules como máximo. Nosotros siempre aspiramos cuando inyectamos anestesia, pero en estos pacientes todavía con más fijación, ¿no? La aspiración tiene que ser estricta. ¿Nosotros podemos premedicar para que el paciente venga más tranquilo? Pues es una buena idea. Las benzodiazepinas tipo diazepam, 5 o 10 miligramos la noche anterior, 1 hora y media antes de la consulta, van a hacer que el paciente venga más relajado y que haya menos probabilidad de que desarrolle una angina o un infarto. Y por supuesto, nuestra regla de oro. Todo paciente que haya sufrido un infarto de miocardio en los 6 meses anteriores, no se les puede hacer nada, ¿vale? El riesgo quirúrgico del 1 al 6 mes que pasa desde que ha tenido el infarto baja del 11% al 5% a partir del sexto mes. Entonces, los primeros 6 meses no tocamos al paciente. Si a pesar de esto y el paciente estar controlado ocurriese una crisis isquémica en el gabinete, nosotros lo primero que vamos a hacer, antes de todo lo que digamos, por supuesto es llamar al 112. Siempre lo bueno en estos casos siempre es tener un protocolo de actuación, incluso que haya habido un ensayo con el equipo de cómo se actúa ante una emergencia. Entonces, una siempre tiene que ser la que se ocupe de llamar al 112. Antes de empezar medidas de reanimación cardiopulmonar, cualquier cosa, el 112 tiene que estar ya avisado. Hoy en día, como casi todas las clínicas disponemos de DEA, de desfibrilador, estamos obligados a tenerlo. Normalmente, yo, por ejemplo, en mi clínica lo tengo conectado directamente al 112, de forma que si nosotros sacamos el desfibrilador ya directamente está haciendo una llamada con el 112 y ellos enseguida ya se les oye qué es lo que ocurre y una del equipo va contándole lo que va ocurriendo mientras yo en este caso me voy dirigiendo al gabinete para preparar el desfibrilador, que Dios quiera que no haya que usarlo, pero por si acaso hay que usarlo. Entonces, lo primero, por supuesto, suspendes la actividad en la cavidad oral y la vacías de cualquier, si has puesto dique de goma, algodones, gasas, lo que sea, vacías la cavidad oral, lógicamente. Administras la nitroglicerina para ver si, como hemos dicho, se trata de una angina o de un infarto. Si tienes oxigenoterapia, que normalmente la tenemos, pues iniciar con la mascarilla de oxígeno a más o menos un volumen de 4 litros por minuto es perfecto. Si el paciente está consciente y respirando. Si el paciente no está consciente y respirando, ya sabemos que tenemos que intentar bajar a ese paciente del sillón, ponerle en una posición de seguridad y iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador, por supuesto, ponerlo para que inicie pues que si realmente está en parada, para que empiece a hacer descargas. Es también muy útil el pulsioxímetro para saber en qué rango de desaturación se está moviendo el paciente. Aparte del infarto agudo de miocardio y de la angina, otra de las patologías cardiovasculares que vamos a ver muchísimo son los pacientes con arritmias y pacientes que han tenido ya una endocarditis infecciosa o que por tener arritmias van a tener que van a ser portadores o ya son portadores de válvulas cardíacas
que les van a dar la característica de que son carne de cañón de desarrollar una endocarditis infecciosa si no actuamos con la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Entonces, el protocolo en las arritmias seguimos lo mismo, intentar no pasarnos de los 2 carpules con vasoconstrictor. Si el paciente lleva marcapasos, cuidado con los instrumentos eléctricos, los piezoeléctricos, porque pueden interferir en el marcapasos. Y el manejo de la crisis es igual, la posición de Trendelenburg, que ya sabéis que generalmente en todos los gabinetes los sillones, yo los tengo grabados, en una de las posiciones es Trendelenburg para que directamente se le da y el sillón va solo. Y maniobras vasovagales, si es que está desarrollando una arritmia en este momento, el paciente se nota si es que está en una fibrilación auricular, esperemos, la fibrilación ventricular es maligna totalmente y normalmente no se sale de ella. Si es una fibrilación, una FA normal, que son las arritmias más frecuentes, pues con maniobras vagales, que suelen ser pues, el masaje carotidio, el valsalva, intentar provocarle la náusea, con eso ya hace un valsalva, y a veces funciona muy bien apretar las cuencas de los ojos, ¿vale? El protocolo en endocarditis, sabéis que es obligatorio, como os digo, en pacientes con prótesis valvulares y también pacientes con arritmias. Este protocolo tiene que hacerse antes de los procedimientos, en todo procedimiento que vaya a haber sangrado, es decir, en todos, porque una simple profilaxis puede conllevar sangrado. Entonces, realmente, paciente con prótesis valvulares, pacientes con arritmias, siempre, siempre, siempre profilaxis, que son los 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes de la cita. Si es alérgico a la amoxicilina, pues nos vamos a declinar por la clindamicina, que es el antibiótico de elección en los alérgicos a la amoxicilina, ¿vale? 600 miligramos 1 hora antes de la cita. El paciente anticoagulado es otro de los pacientes que nos vamos a encontrar muchísimas veces. Es decir, tenemos el paciente con arritmias, que va a estar anticoagulado siempre, paciente con prótesis valvulares, con recambios valvulares, que va a estar también anticoagulado siempre. Así que el paciente que lleva prótesis valvular va a tener que llevar la profilaxis antibiótica, pero sabes que va a venir con una anticoagulación de base. Normalmente es el Sintrón y nuestra forma de medir mejor el riesgo del paciente en gabinete va a ser con el INR, que sabéis que es el tiempo de protrombina que se mide con el INR. En el paciente que está anticoagulado, nuestro rango, nuestra zona segura va a ser entre 2 y 4. Ese INR debe ser medido no más de 48 horas antes de realizar el procedimiento quirúrgico que haya que hacer, o una extracción dental, vamos. Más de 4, sabemos que es una zona crítica, que tenemos un riesgo importante de hemorragia, y menos de 2, pues realmente hay mayor peligro de trombosis. Entonces, nuestro umbral de seguridad es el INR entre 2 y 4. Si el paciente está entre 2 y 4, no es necesario retirar el tratamiento anticoagulante. De todos modos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo siempre pido una interconsulta con su médico de cabecera o con estos pacientes. Generalmente están llevados en el ambulatorio, en los centros de salud, perfectamente por enfermería. Entonces yo siempre pido un parte de interconsulta explicando el procedimiento odontológico que tengo que llevar a cabo y pidiendo por favor una medición del INR lo más cerca a la cita que vamos a tener y sus consideraciones. Pues, en las consideraciones, ¿qué es importante? Preguntarle si realmente es un paciente que está bien estable con esa anticoagulación. Muchas veces el Sintrón, el paciente de un día para otro hace picos. Por eso tienen que estar cada semana, cada 15 días, como mucho, están yéndose a controlar el INR. Entonces, esa conversación con el médico de cabecera o con el enfermero
A mí me sirve mucho para saber si ese 2,5 que trae es de verdad seguro y a 48 horas no estoy pensando que es un 1,5 o es un 4,2. Entonces, a mí me gusta siempre estar en contacto y creo que debe ser así con enfermería o con el médico de cabecera. ¿Qué vamos a hacer en el paciente anticoagulado? Una vez que ya ha venido, te ha dado su INR, has decidido proceder a trabajar en boca, ¿qué es lo que vamos a hacer para prevenir ese sangrado? Pues la anestesia con vasoconstrictor nos va a ayudar mucho. Volvemos a lo de antes, es un paciente anticoagulado, probablemente lleva prótesis valvulares. Hemos dicho que no hay ningún problema por utilizar vasoconstrictor e intentar no excedernos de los 2 carpules. Así que anestesia con vasoconstrictor. Vamos a no dejar la herida que cierre por segunda intención, que sabéis que es el cierre primario y natural, sino que vamos a hacer un cierre por primera intención, que es sutura. Vamos a suturar. Esponjas de colágeno que van fenomenal. Compresión muchas veces, con gasa empapada en el famoso ácido tranexámico, el amchafibrin, que es maravilloso y nos saca de muchos apuros. Siempre digo que una buena comprensión, si hay un sangrado profuso, hay que mantener la calma porque de verdad que una buena compresión con amchafibrin 20 minutos está resuelto. Si la cosa se pone un poco más peliaguda, ¿no? Pero vamos, lo normal es que no haya problema. La medicación siempre vamos a prescribir paracetamol para el dolor, nunca AINES, ni selectivos ni los anticox-2. Y en el posoperatorio, pues vamos a mandar los mismos enjuagues de ácido de amchafibrin durante 2 días, si es necesario, cada 6 horas. Y decirle que duerma con la cabeza un poquito más incorporada. Por supuesto, que no se enjuague, que no se lave, que no escupa. Sabéis que simplemente el hecho de escupir rompe el coágulo primario y es mucho más factible que vuelva a hacer un sangrado. Con lo cual, siempre les digo, es un círculo vicioso. Escupes, sangras, sigues escupiendo, sangras más y no para el sangrado y es cuando viene el susto. Así que muy importante, no me enjuago, no me lavo, no escupo. Los enjuagues con amchafibrin es a partir del día siguiente. Lo que sí que puede servir es ese mismo día, esas gasas, le das un paquetito de gasas y esas gasas que las moje en el amchafibrin y que haga lo mismo, la misma presión en la zona de la herida quirúrgica, que haga un poquito de compresión. Muy importante, vuelvo al contacto telefónico. Nosotros siempre eh, intentamos citar a estos pacientes por las mañanas. ¿Para qué? Porque si ocurre cualquier cosa, tenemos todo el día para tenerles vigilados y para estar en contacto con ellos. Nosotros les llamamos por teléfono para ver si está todo controlado y a veces son ellos los que llaman, pues asustados porque la gasa que se siguen poniendo sigue sangrando. Muchas veces les pides que te hagan una foto de la gasa que ellos están viendo que está sangrando y la gasa simplemente está manchada en sangre. Eso no se considera un sangrado. Entonces tienes que tranquilizarles y decirles que es normal, pero en cualquier caso, si es por la mañana y les notas con mucha ansiedad, pueden o volver a la consulta y tú volver a revisar la herida quirúrgica o a las malas se pueden ir al centro de salud. Es decir, no hacer una extracción en un INR, en un paciente anticoagulado a las 8 de la noche. Nunca. Vamos a ver ahora el paciente respiratorio. Vamos a ver de los 2 cuadros fundamentales el asmático y el EPOC. El asmático, bueno, no hay que tenerle miedo al paciente asmático porque suele ser un paciente súper controlado, muy consciente de su enfermedad, muy asustado con su enfermedad, con lo cual siempre llevan su inhalador encima y son pacientes que conocen muy bien su situación. Si conocemos los desencadenantes, pues mejor, pero vamos, generalmente se trata de asma intrínseco que está diagnosticado desde la infancia, ¿vale?
La medicación, aquí sí que vamos a evitar sedantes como las benzodiazepinas, porque finalmente no dejan de producir un poco de depresión en el centro respiratorio y van a dificultar un poco la respiración. En estos pacientes el óxido nitroso está muy recomendado para ayudar en la anestesia. ¿Por qué? Porque generalmente evitamos la vasoconstricción, evitamos la anestesia con vasoconstricción. Nos remitimos más a la mepivacaína, que no tiene adrenalina, porque la adrenalina sí que puede desencadenar un cierre un broncoespasmo. Y la mepivacaína, al fin y al cabo, al no tener vasoconstrictor, es más difícil de anestesiar con mepivacaína que con una articaína o con una lidocaína. Entonces, el óxido nitroso, si se dispone en consulta de este dispositivo, la verdad es que funciona muy bien. El peligro oculto, los efectos secundarios del paciente asmático, pues es que efectivamente, como siempre están con sus tratamientos con agonistas beta-adrenérgicos, como el salbutamol, lo que producen es una disminución en las proteínas de la saliva y esto, al disminuir la acuosidad de la saliva, aumenta la concentración de Streptococcus mutans y, como sabéis, pues hay más desarrollo de caries. Aparte, todos los corticoides inhalados van a producir muchas más úlceras bucales, candidiasis orofaringeas, también por sequedad bucal. Vamos a ver luego más adelante el mecanismo de la salivación porque es algo muy común en muchas medicaciones. Entonces creo que merece una explicación aparte, ¿vale? El mecanismo de la salivación. En la época, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Esa posición semisupina que hemos hablado en el sillón odontológico para favorecer la ventilación y para hacer desobstruir lo máximo posible las vías aéreas. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica generalmente, muchas veces, tiene asociada a veces sobrepeso, con lo cual el tumbarles completamente también dificulta un poco la respiración. Eh, entonces vamos a hacer, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues los momentos de la cita igual, citas cortas, la posición, como hemos dicho, semisupina, y aquí el pulsioxímetro viene fenomenal para ir controlando la saturación de oxígeno del paciente. En cuanto a anestesia, vamos a evitar los bloqueos bilaterales. En general, yo los evito generalmente con todos los pacientes, pero en este caso más, porque la sensación de tener toda la boca dormida y sobre todo mandibular da una sensación incluso más de ahogo. Eh, ¿Evitamos el uso de dique de goma? Bueno, pues si podemos sí, pero hay veces que no se puede evitar. Pero es una sensación más subjetiva. El dique de goma no es que produzca ninguna obstrucción aérea ni nada. Entonces es algo subjetivo. Pero si el paciente, aparte de EPOC, tiene un poco de ansiedad, pues a lo mejor vamos a dificultar el tratamiento. Tenemos que saber que lo que más vamos a ver en consulta en un EPOC va a ser una periodontitis, porque cada vez hay más evidencia científica que la disminución de la función pulmonar está asociada a un aumento de la pérdida de inserción periodontal. Ahora vamos a ver un poquito a la diabetes mellitus, que es una enfermedad que, bueno, está en alza, sobre todo la diabetes mellitus 2. Brevemente, insisto que no quiero repasar etiopatogenias, pero diabetes tipo 1, que ya sabéis que es la insulino dependiente, que generalmente el paciente con diabetes tipo 1 generalmente es un paciente diagnosticado casi desde la infancia. Sabéis que se produce por una disminución, bueno, más que una disminución, llega a haber una ausencia absoluta de células beta del páncreas, que son las encargadas de la secreción de la insulina, con un fallo por completo que da una hiperglucemia de resultado. Y la diabetes mellitus tipo 2 generalmente es el paciente adulto que muchas veces no solamente tiene la diabetes, sino que tiene un cuadro más complicado con un síndrome metabólico
en el que se incluye esa diabetes o resistencia a la insulina junto con obesidad, junto con hipertensión arterial, junto con dislipemia, hiperlipemia familiar, etcétera. El paciente que más nos tiene que preocupar en consulta, a pesar de que podamos ver la diabetes tipo 1, la insulino dependiente, como una enfermedad aparentemente más grave, ¿no? No tiene absolutamente, el paciente necesita constantemente sus dosis de insulina. Lo que quiero hacer hincapié es que el paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 suele ser un paciente muy bien controlado. Suele ser un paciente muy concienciado de su enfermedad y esta es una enfermedad que funciona mucho mejor cuanto más se cuidan. Entonces, están tan concienciados, se cuidan tan bien, saben perfectamente cómo reaccionan ante un pico de estrés, cuándo tienen que comer un poquito más, cuándo tienen que pincharse la insulina rápida. Son pacientes que se controlan muy bien. El paciente que más me preocupa a mí a veces en el gabinete es el de diabetes tipo 2, porque tiene muchas veces ausencia absoluta de conciencia de enfermedad. De hecho, tú les preguntas si son diabéticos y hay muchas veces que dicen que no, que ellos tienen el azúcar bien porque toman una pastilla. Entonces, no son conscientes de su enfermedad. Estos a veces son los que más te la pueden liar en el sillón, en el sentido de que pueden hacer hipoglucemias o hiperglucemias graves, eh, están más descontrolados. Y en cuanto a las cicatrizaciones, que es lo que a nosotros nos va a importar, esas heridas quirúrgicas que nunca cicatrizan, muchas veces es más difícil de curar las cicatrices en las diabetes tipo 2 por esto, porque esa descompensación que llevan interna da la cara absolutamente en la boca con heridas que son insidiosas y que no cicatrizan, porque esa hiperglucemia crónica lo que produce es que el sistema inmunológico celular se bloquea y hay una mala vascularización capilar, que esa mala vascularización capilar evidentemente va a estar en todos los órganos, desde riñón, ojos, va a ser el pie diabético, etcétera, pero que nosotros en la boca lo vemos en fases muy iniciadas de la enfermedad. Con lo cual nuestro tejido gingival pierde toda la capacidad de reparación ante una agresión bacteriana. Así que enfermedad periodontal es lo que vamos a ver en estos pacientes. También el síndrome de la boca ardiente es también típico. Abscesos periapicales frecuentes, con lo cual en las citas de control no está de más hacer series periapicales para controlar que no haya ápices con focos. Y, por supuesto, la serostomía y las cándidas como infecciones oportunistas eh, muy presentes. Entonces, ¿cuál es el protocolo que debemos hacer con los diabéticos? Pues en la diabetes tipo 2, en cuanto a la anestesia, no minimizamos el vasoconstrictor, pero no está prohibido. Es verdad que es un antagonista de la insulina, la epinefrina, y que puede provocar hiperglucemia, pero si se tiene que poner, la vamos a poner. Realizar profilaxis como hacemos en la endocarditis bacteriana con 2 gramos de amoxicilina una hora antes, o los alérgicos con los 600 miligramos de clindamicina, para quirúrgicos y perio solamente en los insulinodependientes y en los que no están controlados. Si no, realmente un paciente, insisto, bien controlado con diabetes tipo 1 es un paciente casi normal. Entonces no necesitaría una profilaxis antibiótica. Necesitaría luego un tratamiento antibiótico para favorecer que esa herida no haga eh, eh, sobreinfecciones, pero no profilaxis. Aquí el momento de la cita lo va a condicionar la ingesta alimentaria. No va a ser el momento de la cita por la mañana, va a ser el mejor momento en el que él se encuentre controlado y asegurar esa ingesta alimentaria para que su glucemia basal no sea menor de 100. Menor de 100 tenemos alto riesgo de crisis hipoglucémica.
Y luego la medicación que vamos a mandar para casa para el dolor, principalmente paracetamol, evitando los AINES de nuevo. Perdón, no sé, no hemos hablado que, por supuesto, el paciente diabético, el insulino dependiente, suele venir con su plumita de glucagón, que sabéis que es el antagonista de la insulina. Ante una crisis hipoglucémica, muchos de ellos llevan, como sabéis, además los sensores aquí en el brazo y simplemente se pasan el móvil y se lee la cifra de glucemia. Si se comprueba que hay una crisis de hipoglucemia, directamente es que ellos te lo dicen, tengo la pluma de glucagón y es directamente pinchar en el deltoides el pinchazo. Pero si no, eso en caso de que perdiese conciencia, nunca me ha pasado, tocamos madera. Son pacientes, ya os digo, que suelen venir controlados, pero en caso de que no haya, sencillamente haya simplemente un poco de mareo, que noten que están bajos, que pasan el sensor y están un poquito bajos, empiezan a bajar de 80, pues simplemente los azucarillos, aunque ellos igual llevan sus zumos, llevan sus geles glucosados. O sea, os digo que es gente que viene muy, muy preparada, porque saben muy bien, llevan muchos años lidiando con su enfermedad. Vamos a ver rápidamente el paciente oncológico, las complicaciones que puede haber con sabéis, las fases de la quimioterapia y la radioterapia, lo que nosotros vamos a ver en consulta, esos efectos inmediatos y tardíos en boca. Nosotros vamos a ver principalmente las mucositis en los dos tipos, tanto post-quimioterapia como post-radioterapia. Y lo que pasa es que las mucositis de las radioterapias tienen más frecuentemente tendencia a hacer úlceras y son más insidiosas y más difíciles de curar. En la quimioterapia se producen dos hechos muy característicos y es que se produce aplasia medular, como sabéis, y trombocitopenia por la misma aplasia medular. Entonces, no van a tener plaquetas bajas y aparte leucocitos bajos, lo cual va a llevar a hemorragias y a infecciones de repetición. Y la serostomía también se da en los dos, tanto en la quimio como en la radio. De hecho, hay serostomía que es efecto tardío en la radioterapia y que es bastante irreversible, que es cuando ya se ha producido un daño acinar y ductal en las glándulas salivales, que sobre todo se produce cuando ya las radiaciones son mayores de 60 grays. Vamos a tener caries por radiación, que son muy características en los cuellos de los dientes, son caries cervicales. Y luego una complicación tardía de la radioterapia es el trismo, porque se produce en la radioterapia, como sabéis, produce en todos los tejidos circundantes, no solamente en los que va dirigidos, aunque el haz de los conos de radioterapia hoy en día cada vez están más delimitados a la zona que tienen que radiar, pero inevitablemente en los tejidos anexos producen fibrosis y también se producen fibrosis si hay radioterapia en cabeza y cuello de la ATM y eso produce un trismo posterior y muy difícil de corregir, muy, muy insidioso, lento, pesado y doloroso. Eh, y el riesgo máximo es la osteoradionecrosis, que quiero hablaros de ella un poquito más adelante, junto con los bifosfonatos, que creo que es una medicación que está en alza y que creo que es importante que conozcáis un poco. Complicaciones orales entonces de la quimioterapia, hemos dicho las mucositis, las infecciones por cándidas y las hemorragias que hemos dicho debidas a las trombocitopenias por aplasias medulares y las infecciones por el déficit de leucocitos. Si nosotros, paciente con quimio o radioterapia que se haya sometido en el último año, pues no está de más pedir un control, una analítica, las últimas analíticas que tenga y comenzar a tratar pues, con plaquetas mayores de 50.000 cuando esa aplasia medular empiece otra vez a desaparecer y la médula comience otra vez a fabricar plaquetas.
y los leucocitas menos de 1000, pues también tenemos mucho riesgo de que nuestra herida quirúrgica se infecte. Por supuesto, a todos ellos hay que darles profilaxis antibiótica de amplio espectro, lo mismo que hemos hablado, los 2 gramos de amoxicilina y luego en muchas ocasiones eh, tratamientos antibióticos más continuados. Nuestra línea de tiempo para intervenir en radioterapia, pues en las fases de controles, cuando estén durante el tratamiento de radioterapia, les viene muy bien las aplicaciones diarias del flúor en cubeta al 1% o si no, enjuagues, si no es en cubeta. El uso de la pilocarpina para la serostomía viene muy bien, pero la realidad es que, sin complicarnos la vida, la mayoría de laboratorios farmacéuticos tienen gamas para la serostomía buenísimas. Y yo siempre les mando como colutorio de fondo de armario que les digo, colutorio, pasta, gel, todo el arsenal de la gama de serostomía del laboratorio que decidáis. Y como hemos visto, los cócteles de antibióticos que necesitamos si vamos a realizar alguna actuación en boca. Previo a la radioterapia, bueno, si nosotros nos comunican que van a someterse a radioterapia, 15 o 20 días antes me parece hasta corto, intentaríamos hacerlo incluso el mes antes. Pues exodoncias drásticas significa que dientes que tienen mal pronóstico, que en otros casos sí salvarías o que tendrías en vigilancia, pues aquí toca ser un poquito más drástico. Entonces, ante un paciente que se va a someter a un tratamiento largo de quimio y radio, hay que quitar de en medio todo diente sospechoso de crear una complicación en un plazo medio o largo plazo que nos pueda, eso, que nos pueda dar más quebraderos de cabeza. Sería bueno para valorar ese trismo, medir la distancia interincisal, cómo comienza antes del tratamiento de radioterapia y después ver cómo es esa distancia interincisal cuando ha terminado su tratamiento de radioterapia. Si tiene dientes especialmente afilados, es el momento de a lo mejor realizar tallados selectivos, impresiones para férulas, para evitar llagas, heridas que se puedan hacer con sus propios dientes y, por supuesto, retirar prótesis removibles que puedan causar daño. Evidentemente, cero alcohol y tabaco, que son, bueno, horrible para la mucosa, horrible para todo, pero para la mucosa más. Y, por supuesto, durante la radioterapia, cero exodoncias y aconsejarles una dieta blanda y anticariogénica. ¿Vale? Eh, Nosotros, como hemos dicho, vamos a ver pacientes que lo que más abunda son pacientes de edad avanzada, que como decimos no es que el paciente geriátrico sea un paciente enfermo, pero como sí que es un punto en el que, de colisión de múltiples compromisos sistémicos, pues sí que vamos a tenerlo en cuenta especialmente. Entonces nos vamos a encontrar pacientes con más avanzada edad, más edéntulos, con exacerbación de sus cuadros por las polimedicaciones, la polifarmacia que llevan consigo y a veces pues una pérdida motora que dificulta que las técnicas de higiene sean correctas y además a veces hasta pues, malnutriciones asociadas pues por eso, por edentulismo o por prótesis mal adaptadas. Entonces, el cuadro sistémico del paciente de edad avanzada, desde luego, tiene que estar estabilizado, si no, hay que posponer los tratamientos. El mapa anatómico del envejecimiento oral, pues no sé si habéis visto muchas bocas de pacientes ancianos,
pero evidentemente pues el esmalte pierde completamente el color, se vuelve mucho más oscuro, la dentina mucho más amarilla, se oblitera la cámara pulpar y se disminuye muchísimo los cornos pulpares, que en los pacientes jóvenes son bastante altos. En el paciente geriátrico está muy disminuida, muy baja. Em, por supuesto, el periodonto, hay recensiones gingivales, exposiciones radiculares que facilitan las caries cervicales. En la ATM, pues igual que hay hipertrofia de cartílagos, hay artrosis también de la articulación temporomandibular con aplanamientos del cartílago y perforaciones a veces incluso del disco. Y en cuanto a la lengua y la saliva, que es donde entra esa parte que os digo que me parece tan importante, toda la patología que engloba la disminución de la salivación junto con la polifarmacia que traen estos pacientes consigo, que disminuye también la salivación, para que sepáis que son pacientes que siempre presentan serostomía y por tanto síndrome de la boca urente y mucha queja clínica con respecto a esto. Por eso quería repasar un poco lo que es la regulación de la salivación, que tenemos que tener muy presente que depende del sistema parasimpático, todo lo contrario al sistema simpático, como sabéis. Por eso cuando uno está muy nervioso se le seca la boca, porque el parasimpático queda adormecido y es el simpático el que está a pleno funcionamiento, de forma que son esos receptores muscarínicos los que en las células acinares y ductales de las glándulas salivales producen la saliva. Entonces, cuando esta vía se bloquea, ya sea que se bloquean los receptores muscarínicos, ya sea a una disminución de la actividad de la glándula salival, ya sea una disminución de la producción de saliva, aparece la serostomía y la boca seca. Vamos a repasar entonces qué fármacos, que son muchos, son los que tienen un efecto anticolinérgico, es decir, que deprivan ese sistema parasimpático y van a hacer que se reduzca la estimulación del parasimpático y por lo tanto de la secreción salival. Pues los fármacos que vais a ver mucho en clínica son todos los antidepresivos tricíclicos, que son todos estos que terminan en mina: amitriptilina, clorimipramina, imipramina. Los antihistamínicos que utilizan los asmáticos y los alérgicos, muchísimo, la esclorifenamidra, la difenidramina. Los antipsicóticos, últimamente también los vemos más, el famoso haloperidol, la risperidona. Luego los relajantes urinarios y los antiespasmódicos, la verdad es que nosotros no los solemos ver mucho en consulta, ¿vale? Todos estos van a provocar lo mismo: sensación de boca seca, saliva espesa y escasa y, por supuesto, un mayor riesgo de problemas orales. Pero ¿qué otros mecanismos, aparte de los fármacos, disminuyen la salivación? Pues va a haber otros mecanismos. Como estamos diciendo, que es un mecanismo que se va a controlar principalmente con la activación parasimpática, pues todo lo que conlleva una activación simpática va a disminuir la producción de saliva, o va a producir una saliva más espesa y en menor cantidad. Ejemplos que aumentan la actividad simpática: todos los descongestionantes nasales que utilizan mucha gente, estos famosos, el Rinospray, que vienen cuando tienen alergia y todo eso, pues boca seca. Anfetaminas: muy raro que un paciente en la historia clínica te diga que toma anfetaminas, así que hay que estar un poquito alerta. Paciente joven que no cuadra que tenga la boca seca, pues hay que hacer un interrogatorio un poquito más insidioso en ver si hay algo de esto. Y algunos broncodilatadores también. Otro mecanismo que va a producir la disminución de la salivación va a ser la disminución del volumen corporal. Es decir, si nosotros somos principalmente agua y nuestra saliva está principalmente formada por agua, si nosotros estamos más deshidratados, la saliva va a ser más espesa y va a ser menos cuantiosa. Así que todos los fármacos que produzcan diuresis, todos los fármacos en los hipertensos, en los cardiópatas, que van a producir aumento de la diuresis, deshidratación o hipotensión, van a ayudar a la boca seca. Diuréticos, antihipertensivos y laxantes en uso crónico. Esto tampoco te lo cuentan
te lo cuentan, los laxantes de uso crónico, pero hay mujeres sobre todo que, os lo digo porque el síndrome de la boca urente, el perfil mayoritario son mujeres a partir de los 50 años que están en tratamiento con antidepresivos, muchas de ellas por su cuenta utilizan laxantes, con lo cual tienen el cóctel perfecto para tener esa boca seca y aparte ese síndrome de boca urente que ya se suman más cosas de tipo depresivo y es un cuadro súper complicado de manejar, eh, con difícil manejo. Más casos que producen disminución de la salivación, pues la toxicidad, como hemos visto, radioterapia, quimioterapia, van a producir una toxicidad electiva directa en el tejido glandular. Y por último, alteraciones metabólicas y hormonales. ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues de nuevo otros fármacos que vamos a ver mucho en consulta, últimamente casi más que los antidepresivos tricíclicos que hemos dicho que terminan en mina, triptilina, imipramina, mucho más que eso son los antidepresivos ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los famosos el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, sertralina. Esos cada vez se utilizan más y los vais a ver más. Otros anticonceptivos orales también y otros tipos de hipoglucemiantes orales. Vale, ¿cuáles son las complicaciones asociadas? Pues como sabéis, lo que hemos dicho, mucositis, dificultades protésicas una prótesis que no tenemos saliva en boca, pues es incomodísima de llevar, alteraciones del gusto, disgeusia, disfagia, dificultad para tragar, candidiasis, por supuesto, infecciones fúngicas, especialmente la Candida albicans, cuando no hay saliva. También la cándida se suma al síndrome de la boca urente. Por eso es un cuadro súper complicado de manejar. Y por supuesto, caries dental, ¿vale? Eh, en todo este proceso de la radioterapia, yo quería hablaros ya por último de estos fármacos. Hemos hablado de la osteonecrosis como un efecto secundario de la radioterapia a la que todo el mundo le tenemos muchísimo miedo, pero es que no solamente la radioterapia la produce. Estos famosos medicamentos que se están utilizando cada vez más en osteoporosis son como el enemigo número uno del odontólogo y parece ser que si miramos la evidencia científica le tenemos más miedo de lo que le debemos tener. La evidencia científica lo que cada vez eh, está demostrando más es que los bifosfonatos que se utilizan para, como sabéis, para la osteoporosis, con lo cual mujeres a partir de los 50 años que están empezando a ser tratadas con bifosfonatos vais a tener muchísimas, bifosfonatos orales, no así los bisfosfonatos intravenosos, que los vais a ver en pacientes con hipercalcemias malignas, con neoplasias óseas o con otro tipo de neoplasias, pero que, como por ejemplo el cáncer de próstata, se sabe que es un cáncer que rápidamente metastatiza en hueso. Entonces, cada vez más se les están dando a ellos también los bisfosfonatos intravenosos. Pues bien, los bisfosfonatos orales en cantidades orales y en este tipo de administración, realmente la evidencia científica dice que el riesgo de osteonecrosis es muy bajo. Estamos hablando de un 0,02 a un 0,05, que esto es un paciente entre 2.000 o 5.000 pacientes. Os lo digo porque normalmente, hasta hace nada, nosotros, paciente que viene con bisfosfonatos, no le tocamos, no hacemos una extracción. Y realmente el riesgo de que se genere la osteonecrosis es baja. No así en los bisfosfonatos intravenosos. El riesgo oncológico sube muchísimo, como veis. Pero no solamente están estos fármacos, quiero hablaros
rápidamente de que hay otros fármacos que vais a ver que el paciente viene con el prospecto de denosumab. El denosumab tiene un mecanismo de acción parecido a los bisfosfonatos, son los inhibidores del RANKL. Estos fármacos son inmunomoduladores. Se llaman inmunomoduladores porque realmente el denosumab es un anticuerpo monoclonal humano y lo que hace es unirse al receptor RANKL, le bloquea para que el osteoclasto, que es, como sabéis, el osteocito forma hueso, el osteoclasto destruye hueso. Se une para que el osteoclasto se inactive, con lo cual detiene la actividad del osteoclasto. Aparte de los inhibidores RANKL, que el agente más, el fármaco más conocido es el denosumab, tenemos los antiangiogénicos. Estos lo que hacen es hacer que no crezcan vasos sanguíneos para que no haya un recambio óseo. Es decir, también inhibe la formación ósea. O sea, los tres van a disminuir el recambio óseo. Y por eso cuando hay una herida quirúrgica, se produce un sobrecrecimiento, una exposición del hueso que no cierra, porque al no haber recambio, es verdad que no hay osteoclastos que rompan huesos, pero es que tampoco hay recambio óseo. Pero entonces no hay que tenerle tanto miedo, ¿vale? A los que van vía oral. Y esto es lo que nos dicen, el riesgo es muy bajo, con lo cual la evidencia es clara, lo más importante es la prevención activa. Paciente que con osteoporosis que va a ser empezar a tratar, además ellos vienen y te lo cuentan. Me ha dicho el médico que comunique al higienista o al odontólogo que voy a comenzar el tratamiento con denosumab o con bisfosfonatos o con los antiangiogénicos. La prevención, la higiene oral, el mejor aliado. Así que mantener las citas activas y mantener la higiene al 10. Mucho se ha hablado en estos fármacos del drug holiday, el suspender el tratamiento para poder hacer los tratamientos en boca, pero realmente no se debe hacer de rutina porque lo que sí que se ha visto es que cuando se para este tratamiento hay un efecto rebote muy fuerte y se producen eh, muchas fracturas sistémicas, sobre todo a nivel de columna vertebral. Con lo cual, no tiene mucho sentido que se paren estas drogas, estos medicamentos para realizar tratamiento en boca, cuando además el efecto de estos fármacos permanece durante bastante tiempo en el hueso. Así que la evidencia actual es lo que os quería dejar. Eh, mm, Habla de que no se recomienda la interrupción de los bifosfonatos, que la decisión desde luego tiene que ser individualizada y que ante todo la prioridad es la salud ósea sistémica eh, cuando realmente el riesgo local es mínimo en los casos de osteoporosis tratadas con medicación oral. Así que la prevención oral, de nuevo, eh, es el principal activo. Y yo no tengo mucho más que contaros. No sé si he ido muy rápido, si se os ha hecho muy largo, todo lo contrario.